Saludos, aquí estamos en Archivo G, el espacio donde hablamos sobre lo que está pasando en la Goico, en la comunidad, aquí en la calle Loíza, en Santurce. Estamos como siempre, en la oficina de la Goico, que tenemos detrás ahí de backdrop esa pieza de Ibelín Jiménez. Hoy nos salimos de las paredes de la Goico y del Santurce y vamos a hablar con Libertad Guerra, que es directora ejecutiva de el Clemente Soto Vélez en el Lower East Side, en la ciudad de Nueva York. ¿Cómo estás, Libertad? Hola, bien, aquí de visita y de vacaciones en Puerto Rico. Cuando uno dirige estos proyectos, uno nunca está de vacaciones en ningún sitio. Eso sí. Siempre hay algo, que quiere ir a visitar un proyecto, hay que ir a hablar con alguien. Totalmente, todo se integra, pero cuando uno es un trabajo que uno le gusta, pues entonces no se siente como tanta labor. Pero pasa a veces también que es como que, diablo, no puedo escapar, no hay forma de escapar. ¿Cómo tú haces para decir que voy a coger 3 días y voy a escapar completamente? Sí, ¿Eso se puede hacer? Sí. Es bien imposible, especialmente si estás viajando a sitios que se engranan tanto con la misión de lo que haces, y esa es la parte de integrar y salir airoso, de integrar tu trabajo con tu vida y tus mismos intereses, que como que no hay una línea divisoria, de eso tú sabes muy bien, sabía Tito Matos, todo eso. Sí. Pero nada, mismo ni cuando viajas a otras partes, donde único lo pude hacer quizás fue cuando fui a Egipto hace poco, porque me tuve que meter como en un bote en el medio del Nilo y no tener señal. Exacto, pues ese tipo de cosas hay que hacer, pero está brutal porque también uno como que es intenso y es agotador, pero tú lo quieres hacer. Totalmente, y esa es la turbina constante de que estás cansada, pero ¿cómo vas a decir que no a una cosa que es tan inminente para para racional de todas las cosas y crear puentes o constantemente lo que la gente pide y saber que uno está llenando una misión que en realidad otros no hacen? Entonces como que esa cuestión de, dejar colgando simplemente porque estoy cansada, como que se siente medio pecaminoso. Pero hay algo de una curiosidad constante también, de uno estar todo el tiempo buscando, ¿verdad? ¿Cómo es que lo hacen aquí? ¿Cuál es la forma, el formato? Que no te permite desconectarte, y eso está bien chévere, y eso también me lleva a pensar que es una manera de vivir que nos une, ¿verdad? Nosotros somos amigas hace décadas, aunque estamos en la Universidad de Puerto Rico, pero realmente el gran junte fue en la ciudad de Nueva York. Y toda la vida siempre fue así, como que siempre estamos, o sea, no hacíamos un party por un party, había que tener como un propósito. No sé si eso tiene mucho que ver con la gran educación que nos dieron en la UPI, que ojalá esté protegida, pero yo creo que sí, que eso fue un filtro a el quehacer cultural como algo más allá que un cherry on the top o una diversión, que la diversión y la revolución y el activismo, todo tiene un sentido de goce. La cosa de que uno también, o sea, de esa sensación constante de el jangueo, o sea, el disfrute, el goce, con el aprendizaje constante y con que las cosas tengan algo de sentido, que no se den en un vacío, que se den como que en cierto contexto. Y eso pues yo no sé si era un apoyo a la jodedera para justificarla, como que no, esto tiene sentido, esto no es que estamos perdiendo el tiempo, o lo que tú dices también, como que esa cuestión que viene también de la universidad y de cómo aprendimos, hay una cuestión política, hay una cuestión cultural, somos hijos de esa gente de los 70, ¿verdad? De cómo se intercalan las dos cosas, y eso en el tema de Tito, que siempre lo traigo al final, pero bueno, pues estaba bien presente, y es algo en lo que he pensado mucho desde su muerte, como que cómo Tito hacía las cosas realmente porque quería pasarla bien, pero la quería pasar bien con un vestuario, y había unas luces, y había ¿verdad? un nivel de producción. Yo creo que no hace sentido buscarle qué viene primero, el huevo o la gallina, porque son, o sea, es como se interpenetran, básicamente. Obviamente cuando uno es más joven, a lo mejor hay más de lo que tú dices, de que vamos a buscarle un sentido ulterior al hecho de que uno quiere tener una joda, pero definitivamente te une a generaciones anteriores, te une a movimientos que uno veía como que antiguos o admirables, pero como despegados a ti, y saber que muchas veces en las cosas que uno ha estado haciendo y creando comunidad y creando espacio y creando conciencia,
es una manera de crear movimientos. Claro. Y básicamente y resistencia y estar en ese algunas linaje, en circunstancias. esa genealogía de gente que vino anterior, ya sea aquí o ya sea en Nueva York. Y no sé, es algo que llena a uno de mucho honor y a la misma vez como que te abre la mirada de cómo es que se crea diferencia, cómo es que se crea cambio, cómo es que se crea conciencia. En el caso de la organización que tú diriges, que es el Clemente Soto Vélez Cultural Center en el Lower East Side, lleva el nombre obviamente del poeta Clemente Soto Vélez, es un proyecto que tiene mucha más longevidad que el nuestro, pero tiene muchas similitudes y hay mucho de lo que Tito y yo sobre todo vivimos en el Clemente, como en otros lugares en Nueva York, pero el Clemente fue uno bien importante, que nos hicieron también ver cómo era que queríamos, o sea, cuál era la visión que queríamos tener. Habla un poco, o sea, para la gente que no lo conozca, como que qué es lo que es el Clemente y qué pasa allí. Pues el Clemente fue una escuela abandonada en esa época famosa de los 70s y 80, donde Nueva York, el presidente Ford le dijo drop dead a la ciudad, no había funding, no había nada. Y obviamente allá, y todavía pasa, que las instituciones culturales se veían como el establishment, casi siempre eran museos, instituciones blancas, el foco de la cultura era hacia lo más occidental, y entonces todo aquel que tuviera, había muchas organizaciones de color que bregaban con cultura, pero no la veían necesariamente como instituciones de arte, las veían más como instituciones comunitarias, como, no sé, un cierto tipo de condescendencia, porque lo que no es establishment, art historical occidental, pues, o sea, no necesariamente caía en ese renglón. Y activistas, y se dio en muchas partes de Nueva York, se dieron a la tarea de ver la gestión cultural como apropiaciones de espacio, especialmente porque la ciudad se estaba cayendo en cantos, no había sentido de pertenencia para muchas de estas comunidades y en donde enraizar no solamente sus tradiciones, sus labores culturales, pero también pensar en cosas de vanguardia, porque en esa época fue una época bien fructífera para crear nuevos géneros, tanto en la poesía, en la música, en el arte. Arte pública. Entonces, parte de esa noción de arte pública era rescatar edificios y muchas veces eran los artistas en ese activismo básicamente de forjar la ciudad por medio de rescatar edificios y hacerlos servir un propósito. En ese caso fue la escuela, fueron activistas latinoamericanos, un poeta boricua, un teatrero dominicano, otro uruguayo, la esposa del uruguayo, Marta García, puertorriqueña y de periodista. O sea que a una coalición bastante interdisciplinaria en ese entonces el Lower East Side todavía estaba al principio de lo que llaman la gentrificación y parte de lo que querían usar la escuela y los salones se prestaban perfectamente para hacer salones de estudios para artistas a precios asequibles, que eso vino a ser una cosa importantísima. Luego todo el mundo sabe lo que es el East Village hoy día o el downtown de Manhattan, que ha sido totalmente gentrificado, pero gracias a olas de esta índole, muchos de los artistas de clase obrera y no de clase obrera, mismo clase media, claro, se han podido quedar en la ciudad y trabajando desde ese vecindario. Algo que también tenemos en el ecosistema del edificio, que es un edificio como antiguo, tiene más de 100 años. ¿Sabes cuántos pies cuadrados? 100.000 pies cuadrados. Que es 4 veces esto. Sí, tiene 4 teatros, tenemos 2 galerías, aparte de una plaza afuera, al aire libre, y 40 salones tipo, o sea, talleres para artistas. También tenemos como 12 organizaciones dentro del Clemente siendo la sombrilla de muchas organizaciones más pequeñas a quien nosotros le damos espacios subsidiados. Que es lo que pasa aquí también en la GOICO. Tenemos muchas organizaciones que operan desde la GOICO de manera independiente, o sea, son su propia entidad legal, ¿verdad? Y operan desde aquí. Que es parte de lo que enriquece los proyectos, porque entonces tienes esa multidisciplinaridad que tienes el teatro, tienes la plástica, más que nada eso es lo que tienen allí, ¿verdad? Teatro, nosotros somos totalmente multidisciplinarios porque siempre se integra obviamente la literatura, la poesía, hay talleres, hay mucho elemento educacional, pero definitivamente están los 2 pilares que casi siempre separan, que es el performance, el teatro y las artes visuales, y entonces tienen igual de importancia, y eso es medio difícil que encontrarlo en Nueva York, dos cosas que tengan la misma importancia en un mismo entorno.
Y hay una presencia musical que no necesariamente están allí ubicados, pero pasa muchas cosas. Bueno, claro, porque los performance, eso cae dentro de performance, ahí se dan, nosotros hacemos como 5 festivales al año de distintos tipos, desde marioneta hasta lo que llamamos Body Mix, que ya lleva 16 años, que siempre es buscando una manera de ver la cultura de la diáspora boricua, y el mix es con otras de las latinoamericanas, entonces puede ser con Cuba, el año pasado lo hicimos con Venezuela, dado a toda esta crisis de migrantes, anteriormente lo hicimos con Haití, o sea, siempre buscando el legado puertorriqueño, el legado puertorriqueño y cómo con Latinoamérica y con el Caribe. Y de hecho, Tito Mato fue de los primeros que hizo un body mix, como ya para el 2006, algo así. Lo recuerdo, le dieron un reconocimiento que todavía está por aquí en algún sitio. Y después volvió a estar hace un par de años atrás, como 1 o 2 años antes. Sí, porque el Clemente en general lo que quiere es establecer este puente con no solamente con Puerto Rico y el sector cultural en todos los géneros, en parte para que los puertorriqueños sepan que allá tienen una plataforma y no se tienen que ir de Puerto Rico, vaciar el país para buscar otros lares de donde presentarse, de que podemos establecer este revolving door, como tipo las diásporas de antes, pero que no tienes que dejar Puerto Rico, porque Puerto Rico ahora mismo no se puede seguir vaciando, pero nosotros estamos allá para dar plataforma a toda la gestión cultural que se hace aquí, por eso es tan importante tenernos como organizaciones hermanas. Que fue algo que hicimos de manera oficial en una ceremonia en noviembre del 2021, ¿verdad? Sí. Hicimos esa ceremonia en la que oficialmente declaramos la Goico y el Clemente como organizaciones hermanas, y realmente el primer evento que hicimos concretamente enlazado fue la exhibición, desafortunadamente, Tito Mato es una vida plena, que había estado aquí, sobre la vida de Tito y su trabajo, estuvo en Nueva York, terminó esta semana pasada. Terminó hace una semana, estuvo 2 meses, fue bien acudida, una exhibición, o sea, también se activó de la manera que el personaje de Tito lo hubiese querido, con clases de bomba, con distintos tipos de actividades dentro de la exhibición misma. Fue un preámbulo para antes de la parada puertorriqueña también, donde hasta Martorell estuvo por allí. Y ahora también parte de siguiendo como la dinámica y la sinergia, el gran artista residente de ustedes, José Luis, está ya haciendo una microresidencia y haciendo una de sus series de instalaciones de escenario, y él decidió llamarle el Clementrino. Porque es un teatrino de marionetas. Allá nosotros tenemos una tradición fuerte de marionetas en el Clemente, no solamente para niños, sino marionetas como un género de activismo. Y entonces está haciendo este escenario con la figura de Clemente Soto Vélez, va a intercalar poesías de él, pero que a la misma vez sirve de teatros para puppets, y en uno de los festivales que tenemos ahora en agosto, que se llama el Puppet Fringe, de hecho que siempre vienen Deborah Hunt, vienen muchos master puppeteers de aquí de Puerto Rico que tienen una tradición increíble, se va a inaugurar esa pieza, que obviamente es como otro símbolo de hermandad con la Goico. Claro, por supuesto, sí, eso es parte de esa conexión, que es lo que se quiere, lo que tú mencionas, como que ir y venir. Falta que vengan que lo hagamos a la inversa, que traigamos algo para acá. Aunque hemos tenido también conversaciones, ¿verdad? Porque estuvo el podcast de la Casa de la Plena Gente Tropical, ya estuvo Miguel Trella, estuviste tú, ahora estás acá. Tuvimos antes de eso, ¿te acuerdas cuando hicimos lo de la conferencia de Somos, el tour, que trajimos distintas personas? Claro, y trajimos una conferencia ese de noviembre. Exacto, del 2021. Y bueno, y queda un montón de cosas por hacer, y obviamente nos vamos a seguir inventando cosas. Me interesa mucho el tema del espacio como ancla cultural de la comunidad, porque el proceso de gentrificación obviamente aquí está en un lugar bien distinto al de allá. Aquí todavía se está dando una batalla difícil, poco probable que, ¿verdad?, que se puedan detener esas fuerzas del mercado, que es como uno combate eso de manera efectiva, ¿verdad? Que estamos tratando de por lo menos resistir desde donde podemos. Pero en el caso del Clemente, pues eso pasó, ese rolo se le pasó hasta cierto punto, ¿verdad?, a la comunidad, aunque existe todavía una comunidad antigua, histórica del Lower East Side. Sí.
Te voy a decir por qué en el Lower East Side todavía eso permanece y luego te voy a hablar un poco del rol de la cultura y el rol del anclaje de un sitio como el Clemente. En parte, muchos activismos que se dieron en la época de los 70, es lo que allá llamamos place-based activism, tenía mucho que ver con, por ejemplo, la ocupación cuando las cosas... Porque rápido estas dinámicas van de ¿cómo se llama? El disinvestment, cuando estás totalmente de una cara de la moneda a la otra, donde no le importan, no hay recursos, la indiferencia, y del momento va a lo que llamamos allá el overinvestment, que es este ciclo que da... El exceso y que te lleva al filtro, a la gentrificación, a la burguesificación de todo, y a cambio de borrar muchas de las historias y muchas de las culturas y la infraestructura social, que es lo que se ha probado que tiene una incidencia a la salud, o sea, a nivel médico y de las ciencias de bienestar social. O sea, la cultura no es meramente un factor social, sino que se ha medido ya cómo esto tiene totalmente que ver con nociones de subsistir y de bienestar, tanto a nivel mental, tanto a nivel de seguridad, o sea, como obviamente de mantener una comunidad unida, organizada, crear menos polarización, crear una defensa ante todas estas cuestiones que le llaman fake news, porque la gente cuando está totalmente aislada, lo que cae es presa pues, de las pocas conexiones predatorias que puedan tener y a lo que puedan sentir un sentido de pertenencia. Pero cuando tú tienes una comunidad a la cual tú perteneces y es un centro cultural, por ejemplo, tú te estás inmunizando de todas esas cosas predatorias que existen hoy día en este mundo virtual, donde tú ya no sabes ni decir qué es cierto y qué es falso. Claro, o sea, que eso es parte de todo el bienestar de la sociedad y de mantener, vamos a decir, una democracia y un sistema de accountability, ¿cómo se dice? Y también el agenciamiento, entonces, de la gente. Exacto. Y entonces viene este espacio a servir como punto de reunión, como punto de... Pues exacto, en el anclaje allá, parte de lo que pasa es que obviamente tú sabes que muchas veces los artistas son víctimas de sus propias gestiones, porque le ponen la mirada a otros especuladores. Allá, obviamente, eso ha pasado, el ciclo ha pasado de lo que estamos aprendiendo, y en el caso del Clemente es como el gobierno le cedió un espacio, no es completamente decirnos es tuyo, pero nosotros también estamos haciendo una misión pública, manteniendo un edificio que sigue siendo público, se llama el concepto de stewardship, y es como que cómo lo mantenemos para que hayan otros beneficiarios, para no estar solamente con esta noción del presentismo, lo que nos convenga a nosotros, sino saber que hay generaciones que vienen después y que nosotros estamos aquí por este momento beneficiándonos, pero también protegiéndolos para los que vienen antes. No estamos en esta mirada solamente del presente y ya. Y eso es parte del símbolo de lo que es que la ciudad pueda decir, te doy este edificio y tú manténlo para que hagas tu misión, pero a la misma vez estamos manteniendo esta noción, esta joya. Y entonces lo otro tiene que ver con lo que es la idea de los fideicomisos, que yo creo que se ha vuelto cada vez más importante. Casi siempre se veía más como una cuestión más para viviendas residenciales, y es súper importante, pero cada vez más se están viendo la importancia de básicamente cómo la comunidad puede desarrollar su entorno ellos mismos, o sea, que no sea desde el gobierno hacia abajo, sino que la comunidad tenga un decir, y que a la misma vez ellos sean propietarios de la tierra, y lo que es los dueños son los propietarios del edificio que queda arriba. De esa manera, cuando alguien te trate de comprar o especular con el entorno, que tú puedes decir, sí, cómprame el edificio, pero la tierra es mía. Y entonces eso es como una manera de retar la especulación rampante. Claro. Por ejemplo, alrededor de nosotros, los especuladores pueden especular con sitios alrededores, pero no pueden especular con el Clemente Soto Vélez, y eso te baja el nivel de la especulación que pueda haber alrededor. Y eso es como una estrategia que se debe empezar a pensar aquí en Puerto Rico, especialmente ahora que tanto artista está metiendo mano en tanto barrio abandonado, porque
para que no sean víctimas de sus propios esfuerzos. Exacto, que es lo que ha pasado muchas veces. Pues nosotros estamos aquí siempre abiertas a esta conversación, podemos seguir nosotros estar hablando para siempre. Ha pasado, ha sucedido, no sería la primera vez. Libertad de Casualidad estaba aquí de vacaciones con su familia. Se nota por mi atuendo. Directamente del Lower East Side del Bronx. Así que vamos a seguir conversando, vamos a inventar cosas de allá para acá y de aquí para allá. Sigan pendientes, nos pueden seguir en las redes como La Goico, en Twitter, en Facebook, en Instagram, también en nuestro canal de YouTube. Y ya mismo estamos próximos, la próxima semana, recuerden que vamos a estar celebrando el centenario de La Goico el 4, 5 y 6 de agosto con diversas actividades que las pueden buscar en las redes. Mira, y entonces, antes de irte, siempre le pregunto a todo el mundo lo mismo, a todo el mundo de La Goico y tú pues a ti, por razones más íntimas, ¿qué es lo más que recuerdas de Tito Mato? Bueno, todo el mundo va a decir el amor, la fiesta, la pasión, pero de Tito yo recuerdo a veces los momentos íntimos solos después de una fiesta o la mañana después de ponernos a hablar existencialmente, fíjate. Qué felices éramos. Sí, sí. También quiero invitarlos a que nos sigan allá cuando pasen por Nueva York o también virtualmente el Instagram de Clemente, @TheClementeCenter, a nuestro website para que estén al tanto porque en realidad tenemos muchas plataformas y de cierta manera en Facebook ¿cómo aparece? Aparece como de Clemente. Está todo en nuestro website, están todos los links porque tienen distintos handles. Son distintos, a veces pero si van a nuestro website, theclementecenter.org, ahí le lleva a todo obviamente. ¿Tienen un TikTok? No tenemos TikTok todavía. Yo quiero abrir un TikTok. Sí, tenemos que añadir a la gente joven para que nos abra una. Antes del centenario tenemos el 30, como siempre, Jazz en La Goico, el 30 de junio con Jonathan Suazo, un virtuoso del saxofón. El 30 de julio Suazo, que es el último domingo de julio, y entonces ahí arrancamos con el centenario. Gracias. Nos vemos pronto.